Buenas tardes, mi nombre es Sonia Londoño Cortázar. El día de hoy les hablaré de la personalidad. Les voy a contar cómo algunos estudiosos de esta la definen. Mostraré cómo explican y se clasifican los trastornos de la personalidad y cómo algunos teóricos han encauzado estos trastornos. Se dice que la personalidad es un constructo psicológico que se refiere a un conjunto dinámico de características. La personalidad podría decirse que es esa forma de ser en la que incluiríamos los sentimientos, los pensamientos y, como no, la conducta, que se mantiene más o menos estable en el tiempo y que llega a definir a la persona. El desarrollo de la personalidad se inicia desde temprana infancia y en ella intervienen diferentes factores, como puede ser la biología, los modelos que tenemos más cercanos, los límites educativos, etc. El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, para explicar el comportamiento humano, se basa en el análisis de los conflictos sexuales inconscientes que se originan en la niñez. Sostiene que los impulsos instintivos, que son reprimidos por la conciencia, permanecen en el inconsciente y afectan al sujeto. Considerando que la personalidad es esa forma de ser que incluye sentimientos, pensamientos y conductas, y que esta personalidad se desarrolla a temprana edad, donde intervienen tanto lo biológico como lo ambiental, pasaré a hablar de los trastornos de la personalidad. Los trastornos de la personalidad se definen como experiencias y comportamientos que son diferentes a las normas sociales o expectativas de la sociedad. Las personas diagnosticadas con un trastorno de la personalidad pueden tener alteraciones en el razonamiento, en sus emociones, funcionamiento interpersonal y también en el control de sus impulsos. En general, los trastornos de la personalidad se diagnostican al 40 y 60% de los pacientes psiquiátricos y representa el diagnóstico psiquiátrico más frecuente. Se desconocen las causas exactas que producen los trastornos de personalidad, pero expertos señalan que la genética y el ambiente son factores de riesgo. Estos comportamientos diferentes pueden producir problemas personales y alteraciones como ansiedad extrema, angustia o depresión, que varían de leves a graves. Estos comportamientos inadaptados pueden llevar a problemas laborales y sociales ante una situación difícil, vamos a decir. Cuando una persona sufre un trastorno de personalidad, su conducta tiende a ser rígida, se quedan sin reaccionar y presentan inconvenientes para buscar solución a los problemas. Generalmente estas personas no están conscientes de su comportamiento inapropiado, por lo que no suelen buscar ayuda, a menos que sus familiares cercanos lo hagan. Estos patrones generalmente comienzan en la adolescencia y tienden a durar toda la vida. Para diagnosticar un trastorno de la personalidad, el profesional de la conducta, o sea, psicólogos, psiquiatras, se basa en la expresión, la actitud de las personas ante ciertos comportamientos, cómo piensa, el tiempo de reacción frente a una situación específica. Al principio las personas con estos trastornos usualmente no buscan tratamiento, por lo que tienden a buscar ayuda una vez que su comportamiento ha causado problemas graves en sus relaciones personales o en sus trabajos. Pueden buscar ayuda cuando están luchando con otro problema psiquiátrico, como problemas de estado anímico o drogadicción. Aunque lleva tiempo tratar los trastornos de la personalidad, ciertas formas de psicoterapia ayudan. En algunos casos los medicamentos son un complemento, o la terapia también. Los trastornos de la personalidad causan mucho daño a los familiares de quien lo padece, ya que existe mucha impotencia e incomprensión social. Esto hace que cataloguen a las personas como locas. Ahora yo les voy a mostrar cómo los trastornos de la personalidad se clasifican en 4 grupos. Estos 4 grupos son el A, B, C y otros. En el grupo A tenemos los raros o excéntricos, en el grupo B los dramáticos o emotivos y en el grupo C los ansiosos o temerosos. Y en el otro grupo tenemos otros. En este momento voy a mencionar brevemente
porque no se puede ampliar por el tiempo, cuál pertenece a cada grupo y cómo los define. Tenemos que en el grupo A existen tres, que son el paranoide, el esquizoide y el esquizotípico. El paranoide muestra desconfianza, suspicacia acerca de los motivos ajenos como malévolos. El esquizoide, aislamiento en sus relaciones sociales. El esquizotípico, conducta excéntrica, imposibilidad para las relaciones íntimas, pensamiento mágico. En el grupo B encontramos al borderline, también ese se menciona como límite. Tenemos al histriónico, narcisista y antisocial. El borderline o límite, él presenta inestabilidad en las relaciones personales, la autoimagen y los afectos, impulsividad marcada. El histriónico muestra emocionalidad excesiva y búsqueda de atención. El narcisista muestra grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía. Y el antisocial muestra desprecio y violación de los derechos ajenos. Ahora pasamos al grupo C. En el grupo C encontramos el evitativo, el dependiente y el obsesivo compulsivo. En el evitativo tenemos que él muestra inhibición social, sentimientos de inadecuación, hipersensibilidad a la crítica negativa. En el dependiente encontramos conductas de enganche y sumisión, necesidad excesiva de recibir cuidado. En el obsesivo compulsivo encontramos preocupación excesiva por el orden, perfeccionismo y control. En los otros, o no especificados, que también los conocen así, vamos a encontrar el pasivo-agresivo, negativista, el depresivo, y también vamos a encontrar unos más adelante que es el masoquista y el sádico. Entonces, primeramente el pasivo-agresivo muestra una actitud negativista y resistencia pasiva a las demandas de funcionamiento laboral y social. En el depresivo vamos a encontrar cogniciones depresivas con sentimientos de tristeza, desaliento, sensación de desamparo, infelicidad y melancolía. Les voy a explicar el sádico, que se caracteriza por un patrón patológico de conducta cruel. Es desconsiderado y agresivo, y esto va dirigido hacia los demás. En el masoquista, este se define como una enfermedad mental en la cual el paciente siente la necesidad de vivir entre la humillación, el insulto y otros factores que conllevan a la depresión. Vamos a mirar algunos teóricos, los cuales hablaron de la personalidad y cómo ellos vean ese desarrollo de la personalidad. Vamos a comenzar por la opinión que dio Jung sobre la personalidad humana. Esta se derivó en gran parte de su relación con Freud. La importancia de Jung radica en buena medida en las diversas ideas que diferencian notablemente de las freudianas. Llamó a su enfoque psicología analítica. Algunos de los conceptos básicos de esta opinión son, dice, él pensaba que la naturaleza de la energía fundamental o líbido no era específicamente sexual, sino un tipo más general de energía. La otra es que el papel social de la persona es un aspecto importante, pero en gran medida superficial de la psique. También tenía el incremento espiritual, que era fundamental para el desarrollo de la personalidad. Luego pasamos a ver a Adler. Él plantea la teoría de la personalidad y dice que es un sistema de la psicología individual. Él se centra en la seguridad del ser humano, en su conciencia y sus esfuerzos sociales. Según Alfred Adler, muestra al ser humano más optimista que otros, no lo hace víctima de su pasado, le da el libre albedrío y la capacidad para moldear su desarrollo. Considera importante en el desarrollo de la personalidad los factores cognitivos y sociales. Tenemos también a uno de los más recientes psicólogos, el canadiense Albert Bandura, y su teoría de la personalidad, que es basada en los aspectos conductuales y cognitivos, que están involucrados en el aprendizaje y en la adquisición de comportamientos. Tuvo un gran impacto en las teorías de la personalidad y en la terapia psicológica. Adler, sin renunciar al principio de que es el ambiente el que causa el comportamiento humano, él dice que cabía también realizar otra reflexión. Este concepto bastante innovador fue denominado determinismo recíproco, que dice que la realidad material, que es lo social, cultural y personal,
más el comportamiento individual se causan mutuamente. Tenemos que Bandura, él decide analizar aspectos cruciales de la psique humana, donde dice que el aprendizaje por observación, que también es llamado modelado, y la autorregulación. Él dice que el ambiente causa la conducta, ciertamente, pero la conducta también causa el ambiente, es lo que afirma. Tenemos por otro lado a Aaron Beck. Él está interesado por el tratamiento de la depresión. Entonces él desarrolla un modelo para tratamiento de esta patología, que posteriormente extendió a otros trastornos. El modelo de Beck es una parte importante de las estrategias que se emplean dentro de la terapia cognitivo-conductual, pues a través de la restauración cognitiva, el individuo es capaz de modificar el modo de interpretación y valoración subjetiva de los hechos y de las situaciones que vive, y de esta manera se estimula a este para que altere los esquemas de pensamiento desordenado y se vea a sí mismo y al mundo de forma más realista y adaptativa. Tenemos también la teoría de Hull, no sé cómo se pronuncia, Hull. Es reconocida como conductista mecanicista de modo intencional, evita toda referencia a la conciencia. Su concepto central es el hábito. Hull entendió al aprendizaje como un medio que sirve a los organismos para adaptarse a sus ambientes con el fin de sobrevivir. Tenemos también que el término hábito puede usarse como prototipo de un concepto en el cual la ley clásica de la asociación está ligada con la acción más que con la cognición y se interpreta como una fuerza psicológica de carácter similar a las fuerzas motivacionales. Vemos que, ya para terminar, tengo la teoría humanista, donde en concreto voy a hablar de Carl Rogers. Él creía que la personalidad de cada individuo se desarrollaba según el modo en que él consigue ir acercándose a sus objetivos, o alejándose también, ¿no? A los objetivos vitales de sus metas. Según él, ni los factores biológicos ni los ambientales son determinantes en nuestro comportamiento y nos arrastran irremediablemente hacia ciertos tipos de comportamiento. Él plantea que el hombre está dotado de las herramientas psicosociales necesarias para ir más allá de cualquier conflicto interno o crisis existencial que tengamos. Se puede decir, haciendo una conclusión, para ya terminar con la presentación, que pues hablando de los tratamientos para los trastornos de la personalidad, se dice que es un proceso lento, que amerita mucho trabajo, porque modificar la personalidad no es fácil. Algunos trastornos de la personalidad mejoran enormemente durante la madurez, sin ningún tratamiento, mientras que otros mejoran lentamente, incluso con tratamientos, pero pues este se logra. Ya para finalizar, doy gracias por la atención prestada, espero que se haya podido lograr el objetivo con la temática y pues espero que haya quedado completo. Muchas gracias.